Bueno, muy buenos días para todos. Hoy iniciando el último día de este 33º Foro Internacional. Doctora Marta, doctora Marcela, ¿qué convocatoria hoy viernes? De lo que estamos viendo todo el último día y vean lo que vemos aquí en el salón. Bueno, me permito presentarles a la doctora Marta Ospina, presidente ejecutivo de la red Hospital Mederi, es médica ginecobstetra, con más de 20 años de experiencia en el sector salud, ocupando cargos directivos en instituciones de salud nacionales como internacionales. Actualmente es candidata a doctorado en el modelado de políticas públicas y la doctora Marta ha sido viceministra de Salud, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, directora de la cuenta de alto costo y es titular de la Cátedra de Gestión del Riesgo en Salud de la Universidad Javeriana desde hace más de 17 años. Es también la primera mujer en 105 años en liderar el Instituto Nacional de Salud de Colombia, entidad que dirigió durante 7 años hasta noviembre de 2022. Es también la primera colombiana que hizo parte del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Institutos Nacionales de Salud Pública. Doctora Marcela Granados, bienvenida, actual directora general de la Fundación Valle de Lili, con especialización en medicina interna. La doctora Granados pertenece a la Junta Directiva de la Universidad ICESI, a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ACHC, al Consejo Fundacional de ProPacífico y ha sido miembro del Consejo Asesor de Acreditación en Salud del Ministerio de Salud. Actualmente la directora de la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali y profesora de titular de la Universidad ICESI. Y nos acompaña como moderador el ingeniero Alejandro Escobar, actualmente director financiero de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas corporativas del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA, con experiencia en gestión y estrategia financiera, proyectos de inversión y creación de valor. Quien les habla, Giovanni Guerrero, director médico nacional de Profamilia, organización miembro de la OES. Bueno, vamos a dar parte a esta conferencia como alto desempeño en tiempos de crisis. Si todos los actores del sistema no actuamos y construimos sobre lo bueno que se ha logrado, las consecuencias potenciales de la crisis actual, que son bien preocupantes, ya que podrían desencadenar una crisis social sin precedentes con un impacto negativo en la salud de la población colombiana. La salud en Colombia enfrenta un momento crucial y requiere acciones claras, valientes y constructivas para encontrar soluciones sostenibles que garanticen el acceso a la salud para todos los colombianos. Entonces, doctores, le doy la palabra ya. Genial. Muchas gracias, Giovanni. Bienvenidas, un gusto compartir este escenario con ustedes y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Yo quisiera arrancar diciéndoles que vamos a tener 10 minutos al final para que hagan preguntas por si en el transcurso de la conversación tienen alguna duda, la vayamos anotando y la podemos resolver también al final de la presentación. Quisiera primero pues pensar un poco en el tema de que la crisis generalmente se vive de manera permanente en el mundo. Lo que estamos viviendo nosotros en Colombia en salud pues es la crisis que nos tocó en este momento, pero de manera mundial se viven temas y la última crisis que habíamos tenido en el sector hospitalario pues ha sido la de la pandemia, que nos puso a actuar de manera distinta, a ver con ojos distintos cómo actuábamos. La doctora Marta tenía un rol relevante en ese entonces también en la pandemia, y actualmente, desde finales del año pasado y desde comienzos de la crisis, nosotros en el caso de la Fundación Santa Fe comenzamos a verla como la coyuntura, porque se hablaba mucho de reforma, pero en realidad las cosas estaban pasando por detrás y esa es la afectación que estamos viendo en este momento. Yo tengo pues el privilegio de tener acá a dos doctoras que manejan hospitales gigantes. Los hospitales entre más grandes son más difíciles para manejar las crisis. Uno de estos hospitales maneja cerca de 800 camas, que es Mederi, y en el caso de la Fundación Valle de Lili son 700 camas, para que tengan una dimensión en el caso de los hospitales que están aquí presentes en el auditorio también. Y quisiera iniciar pues comentando que los temas principales que queremos conversar tienen que ver con
equipos de alto desempeño en momentos de crisis y cómo se maneja la eficiencia en estos momentos. Y la primera pregunta que le haría a la doctora Marcela sería: ¿qué contexto nos da usted sobre los temas relacionados con los equipos de alto desempeño? Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a ustedes por la presencia hoy viernes a esta hora, de acuerdo. Muchas gracias a la OES por la invitación y por hacer un evento tan importante que nos saca de todas las conversaciones usuales que tienen que ver con el aspecto financiero y nos ponen en el centro de lo que debe ser la salud. Yo creo que en todas las crisis, y esto yo no tendría duda de eso y está demostrado, el talento humano es el que nos va a defender y es donde se van a encontrar las oportunidades. Y eso precisamente es lo que tiene que ver con los equipos de alto desempeño. La diferencia está en que un grupo de trabajo es algo así como los que estuvimos ayer en una reunión de CEOs, nos asignan una mesa, una mesa para discutir un tema, no tenemos mucho que ver uno con otro y nos ponen a discutir algo y de ahí sale un resultado que ayer lo presentamos y eso es un grupo de trabajo. Un equipo de trabajo, y es lo que usualmente pasa y lo que usualmente se ve en todos los hospitales, son personas de diferentes especialidades y de diferentes formaciones, todas dirigidas hacia un mismo objetivo, en este caso la salud de un paciente, que se complementan entre sí y que sus metas son mucho más grandes que las que tendría un grupo de trabajo y sin embargo lo que aporta cada uno de ellos es lo que tiene que ver con su formación básica. Y un equipo de alto desempeño, que es el que todos deberíamos tener, es un grupo en el cual el conocimiento de cada uno se refleja en el actuar de los otros, independiente de la formación. Independiente de la formación, se comparte un conocimiento y los resultados definitivamente son extraordinarios. Esos equipos se autogestionan y no hay que estar todo el tiempo dándoles directrices y esos equipos tienen una satisfacción muy alta. Llegar a equipos de alto desempeño no es decidir, simplemente voy a formar equipos de alto desempeño. Eso necesita una formación, hay una formación basada en un estándar de Tuckman, donde dice los equipos de alto desempeño primero se tienen que formar, luego, y en ese momento de formación, simplemente ellos se conocen, todavía hay desconfianza entre ellos, tiene que haber un líder que los conduzca y esa es la responsabilidad institucional y en ese momento ese líder tiene que empezar a mirar y a capturar las habilidades de cada uno. Luego viene un periodo de tormenta en donde ya hay un poquito más de confianza de comunicación, pero cada uno quiere expresar lo que quiere, lo que piensa y hay algo de conflicto. El líder en ese caso, en esta fase, tiene que ser un facilitador. Después viene una fase de cohesión donde ya hay más confianza, el líder es facilitador, empieza a tener confianza y empieza a disminuir las ganas de poder de cada uno de los miembros, sobre todo cuando hay jerarquías que hay que tratar de tumbar. Y al final es el periodo, ya hay la fase donde realmente hay eficiencia y el líder simplemente supervisa. Y de pronto más adelante miramos los resultados de la formación de estos líderes que ha sido con todas estas fases, es necesario pasar por todas ellas porque uno necesita que, y les voy a poner un ejemplo, el jefe de trasplante de médula ósea sea capaz de tener una conversación con la persona que hace el aseo de las salas de médula ósea y tiene que entender la importancia de lo que se está haciendo ahí y llega un momento en que la opinión de esa persona llega a ser tan importante como si le voy a hacer un trasplante halogénico o se lo voy a hacer haploidéntico. Entonces, cuando podamos llegar a ese punto, vamos a encontrar resultados extraordinarios. Antes no, pero se necesita un
proceso de formación, se necesita una intención institucional de apoyar los equipos de alto desempeño. Y si quieres ahora miramos un poco los resultados de eso. Muchas gracias. El segundo tema que quisiera que conversáramos está relacionado con los asuntos relacionados con eficiencia. Cuando se conversa sobre temas de eficiencia, pues siempre vienen los recursos a la mesa. Uno tiene recursos financieros, tiene recursos en talento humano, tiene recursos en equipos, tiene recursos en datos también. Y me gustaría, doctora Marta, que nos contara qué ha venido o cuál es su definición desde el trabajo que viene desarrollando en Mederi en términos de eficiencia. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, excelente la invitación y esta oportunidad de hablar con ustedes en este momento. Yo creo que no es el otro tema, yo creo que estamos en el mismo tema. Aquí está Nelson y él sabe, yo tengo un dicho bayuno, pero que lo digo mucho, y es primero con quién y luego para dónde. Siempre les digo eso y eso se tiene que hacerse así, porque si uno no tiene personas que compartan su visión y si uno no logra compartir una visión que sea absolutamente apropiada, legítimamente apropiada, no tiene ninguna probabilidad de éxito en ninguna empresa pequeña o grande que uno desee. Entonces, teniendo claro eso y no andar, porque creo que Marcela magistralmente nos ha explicado que los equipos se forman para que sean equipos, y de eso vamos a hablar más. Esos equipos, además, y estas personas que incluso pueden llevar muchos años en la organización, pero en un momento distinto, porque las organizaciones son organismos vivos que evolucionan y tienen diferentes momentos, como las personas. Las organizaciones son como unos organismos vivos. Entonces, en momentos de crisis, piénsenlo también a nivel individual, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. En momentos de abundancia no vemos cosas evidentes, no vemos la cuenta de la tira del mercado, no miramos los detalles del desperdicio en la casa. Y eso no debería ser así. Tal vez los latinos tenemos esa disciplina, pero hay muchas organizaciones que están aquí sentadas, seguramente lo reconocen, durante años no adquirieron esa disciplina para hacer ese ejercicio. Pero cada momento tiene su afán y este momento trae ese afán. Entonces, con equipos que tienen que acostumbrarse a hacer cosas distintas, es necesario que empecemos a hablar en realidad del valor del dinero. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Pues cuando nosotros llevamos 30 años invirtiendo en organizaciones, el sector, me refiero a algunas organizaciones más nuevas, otras más viejas, pues claramente toda esa inversión que han hecho esperaría uno que produjera mejores resultados en salud, ¿cierto? Pero también mejor retorno de la inversión, ambas cosas. No es como en pandemia que decían, ay, es un problema de salud, un problema económico, es lo mismo, porque nosotros tenemos los diferentes aspectos y la salud es a la vez insumo y resultado. En este caso es lo mismo. Entonces, tenemos que empezar a hablar de tener líneas claras de acción. Todo el mundo me dirá, pero sí, nosotros hemos tratado de estandarizar la atención, la gente siempre dice guías y protocolos, todo eso que además a veces se dice como una rutina, todo eso que estamos acostumbrados a hacer, ahora es cuando hay que usarlo. Y muchas guías, que el país está inundado de guías, son como el cielo. Pero lo que tenemos que hacer, las vías clínicas son la aerovía. Los aviones no vuelan por el cielo, no vuelan libremente por el cielo por donde quieran. Los aviones, ustedes lo saben, tienen unas aerovías que impiden que se choquen con otros aviones y que hacen que incluyendo la circunferencia de la Tierra, lleguen a su destino de la manera más eficiente. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en los hospitales. Entender muy bien cuánto cuesta lo que producimos, entender muy bien en realidad dentro del costo qué pesa, o sea, los insumos, los honorarios, los derechos, cada detalle, con detalle. Y ahí, para ya pasar a otra pregunta, pero quiero cerrar con esto. Pagar por resultados en salud es un norte posible y deseable, pero para hacer eso, nosotros tenemos que tener todos nosotros sistemas sensibles de costeo. Los costos variables, su nombre lo dice, son variables.
Por lo tanto, tenemos que tener mecanismos, mandatoriamente mecanismos sensibles que detecten la variabilidad de ese costo. Pero además tenemos un problema enorme con los costos fijos, sobre todo entidades tan grandes como nosotros. Costos fijos son mantener un portaaviones operando. Los costos fijos son enormes. ¿Y qué haces con ellos? Son fijos. Pues tienes que entender cuál es la mejor manera, la manera más eficiente de conocerlos. Y ahí entonces, voy a dejarlo en punta, tenemos que pasar de esa y a todos ese automático que nos enseñaron hace años, costeo ABC, los costos fijos se dividen por la producción. Eso ya no es así. Los costos fijos ya no se dividen por la producción, porque la producción está afectada por los pagos, está afectada porque hemos perdido talento humano, pero hay otras maneras de hacerlo. Entonces, y eso que les estoy hablando, que al final termina siendo una nota técnica altamente sensible, hay que incorporarla en nuestro hacer. Y eso implica que tenemos gente que antes no teníamos. Actuarios, modeladores, gente experta en notas, gente experta en gestión de riesgo técnico, que muchos hospitales llevan 30 años y no los tenían. No estábamos acostumbrados a ese tipo de ciencia dentro de los hospitales. Ahora es cuando. Qué interesante, ese concepto del costeo ABC y el costeo que se hace en general en las organizaciones, en donde se entregan unos resultados de usted está haciendo una imagen diagnóstica de este costo, con esa profundización que hace la doctora Marta, lo hace mucho más interesante, porque uno en realidad lo que necesita entender es el costo que tiene funcionando de manera óptima. Eso. Y uno de ahí se hace ese planteamiento de cómo llego yo de tener unos costos actuales a llegar a tener unos costos que son menores funcionando de manera óptima, y pues en ese camino va a encontrar un montón de trabajo y oportunidades para desarrollarlo. Quisiera continuar, doctora Marcela, preguntándole sobre ejemplos que me dé usted de trabajo que se ha desarrollado de estos temas en la Fundación Valle del Hilo. Gracias, Alejandro. Y queda bien el hilo conductor de la respuesta de Marta con lo que les voy a contar, porque lo que hicimos en la institución con la formación de equipos de alto desempeño fue crear lo que se llaman las tríadas de manejo. Las tríadas de manejo es que unimos a un líder académico con un líder asistencial y un líder administrativo, que usualmente es un médico administrativo. Esta tríada de manejo tiene que ver con los tres aspectos, para que cada uno se dedique a lo que es mejor. El líder académico es el responsable de que, desde el punto de vista profesional, médico, el estándar que se hace en esa unidad sea el mejor. Y aquí tenemos una líder médica de uno de los servicios que vamos a mencionar, la doctora Marta. Un líder asistencial, que es la enfermera que usualmente le había tocado dedicarse casi todo su tiempo a la labor administrativa en los hospitales, pero que su fuerte debería ser el manejo asistencial, el manejo de las enfermeras, que todo el manejo del paciente, la satisfacción, la experiencia, controlar todo lo referente a la educación de enfermería esté bien. Y un líder médico administrativo que trata de ser un puente, pero que además se dedica a las glosas, a los costos, al PIG, al EBITDA, y que tiene que conocer todas las funciones administrativas. Eso hace que los servicios posteriormente presenten un plan operativo, al cual yo asisto, a esos planes operativos, donde esa tríada es bien interesante porque son muy entusiastas en presentarlo, y se genera una competencia entre los servicios que es muy sana, y presentan un plan operativo con unas metas. Y entonces les voy a contar la experiencia de las metas. Las metas son financieras, la meta es satisfacción de pacientes, la meta es agradecimiento de los pacientes, adherencia a las buenas prácticas clínicas, y para mí uno muy importante, que es medido por un externo, la felicidad de nuestra gente, el indicador de felicidad, compromiso y satisfacción. Esas 5 indicadores se los medimos, además de otros, pero estos son los más importantes. Y bien interesante, tenemos documentado en 4 de esos, y les voy a mostrar ejemplos de diferentes áreas. El primero, y el que está aquí, es neonatos.
neonatos pasó de 0% de cumplimiento en la rentabilidad presupuestada a 100% en un año a otro, desde que logramos que ya el grupo de alto desempeño estuviera trabajando de manera cohesiva total. El índice de agradecimientos subió como del 8% al 13%. Las buenas prácticas y la satisfacción no cambiaron, esas deberían haber estado siempre, aún con equipos de trabajo o grupos de trabajo, esa tiene que estar siempre. Y el indicador de felicidad de estos grupos está por encima del 88% en general, en los tres grupos que se mide. El segundo es UCI adultos. UCI adultos pasó de un 68% de cumplimiento a un 86%. Todavía nos falta, claro que hay factores externos adicionales en cuanto a la rentabilidad esperada por presupuesto. Igual, porque fue consistente en los 4 grupos que les voy a mencionar, el indicador de agradecimientos subió. El tercero, y bien distinto a este, es cardiología no invasiva, un servicio ambulatorio, más tranquilo. La rentabilidad esperada subió al 100%, en que estaba bien bajita antes de eso, lo mismo que los agradecimientos, fue muy consistente. Y el último es consulta externa de una sede periférica que tenemos, muy pequeñita, que tiene 4 consultorios en el sur de la ciudad, en donde también la rentabilidad fue el hallazgo con una diferencia de P estadística, la mejor de todas, la mejor diferencia estuvo en los 4 grupos que les estoy mencionando en cuanto a la rentabilidad. Entonces yo creo firmemente, nuevamente, que el manejo del talento humano tiene que ser la base de la que nos defienda de cualquier crisis, y yo estoy de acuerdo con Marta y me gusta eso, primero con quién y después para dónde. Esa me parece que hay que acuñar esa frase. Y el para dónde sí es caleño total. Muchas gracias, doctora Marcela, que muy interesante sus comentarios, porque si uno mira, parte de lo que se habla mucho en este foro tiene que ver con los asuntos relacionados con la calidad, viendo la calidad como desempeño clínico, temas de servicio diferenciado a un costo, digámoslo, razonable, y eso todo lo enmarca usted además con los temas que tienen que ver con su equipo de trabajo y la satisfacción de su equipo de trabajo. Entonces estos son ejemplos, digámoslo, tangibles de que cuando estamos hablando de valor en la generación de valor en salud, pues estamos teniendo en organizaciones como estas cosas de manera tangible. Doctora Marta, me gustaría que me contara su experiencia en Mederi con respecto a estos temas relacionados con el manejo de talento humano y la eficiencia que nos venía comentando la doctora Marcela. Cuando uno tiene entidades que generan su factura de 80.000, 90.000 millones de pesos, pues claramente ustedes ven unos números en que eso es una masa imposible de entender si la mira de esa manera. Pero cuando se desglosa en realidad de qué está hecha esa factura, y pues con metodologías técnicas que tienen, digamos, una razón de ser para mostrar la verdad de las cosas o las causas debajo de las causas, encontramos nosotros 5 tipos de problemas que seguramente todos ustedes los tienen o los han tenido. Por un lado tenemos servicios con costos de no calidad, muchísimos costos de no calidad, o sea que el costo de producción legítimo, una vez lo vemos, es superior de lejos a lo que nos pagan por él. Pero no solo eso, no es un asunto como a veces se pensó, porque hay como una distorsión en ese sistema que dice lo mejor es el pago por servicio. No es cierto, no siempre. La respuesta es depende. No es siempre el mejor modelo de contratación, porque en ese caso, por ejemplo, no hay un pagador afuera dispuesto a pagarte una tarifa imposible. Es decir, puede que tu costo sea muy alto y sueñes con una tarifa de los sueños, pero esa tarifa nunca va a llegar. O sea, no hay nadie dispuesto a pagarla. Es más, si resulta que el evento es costeado de manera vertical, es decir, por los servicios de manera separada, pues termina siendo una cuenta enorme. El pagador la paga una vez, pero no 2. Es decir, nunca más te vuelve a mandar pacientes. Digamos que le pegan esa peluqueada, pero no vuelve a mandarte nunca. Entonces, ese no es el camino. En ese es problema número 1, cuando tienes exceso de costos por distorsión de costos de no calidad, los llamados costos de no calidad, pero sobre todo es por distorsión de la ruta, porque la ruta es qué hay que hacer y cuándo, no algún día, cuándo.
El segundo tipo es que tenemos servicios que no tienen punto de equilibrio porque no tienes el volumen de pacientes que requerirías por una maña del sistema de dispersar los pacientes entre muchos, de modo que ninguno hace curva y ninguno hace puntos de equilibrio. Este es uno de los deterioros notorios de la plata del sistema. Tercer problema, tienes servicios que son siempre subsidiables. ¿Por qué? Porque los costos fijos son muy altos y ni aún con la mejor tarifa del mercado eres capaz. Entonces ahí tienes que pasarte a modelos de contratación de riesgo compartido. O sea, no le cabe ningún modelo de contratación distinto a ese. O tienes el cuarto tipo de problema y es que tienes, sobre todo honorarios médicos muy altos y entonces piensas voy a bajarle a los médicos. No, no puedes deteriorar el talento humano. Tienes que conseguir los pacientes que den equilibrio al talento humano. Y quinto problema, tienes pagos fijos mensuales que responden a un actuario que probabilísticamente no se corresponde con la realidad. Entonces la nota técnica es falsa comparada con la epidemiología de la población. Entonces, teniendo claro esos 5 tipos de problemas, pues tienes que tener 5 tipos de respuestas. Para resumir, porque no tenemos tiempo. Muchas gracias, sí. En estos temas de entender cuáles son los problemas, uno entiende que cuando la definición del problema es muy ligera, la solución también va a ser muy ligera. Entonces es muy interesante profundizar en el problema para poder tener soluciones más sofisticadas en adelante con respecto a la gestión que se está desarrollando en el hospital. Sí, señora. Doctora Marcela, a mí me gustaría preguntarle unos temas relacionados que tuvimos ayer pues la oportunidad de hablar un poco de temas relacionados con el talento humano y lo que está sucediendo también en esta crisis es que el talento humano, con los temas que mencionaba la doctora Marta, y es que no podemos estar tocando honorarios médicos porque esa no es la salida. También han venido teniendo cierta afectación en términos del tiempo en el que se les puede estar pagando a los médicos, y en general cuando hablo de talento humano no son solo médicos sino todo el cuerpo asistencial. ¿Qué están haciendo en la Fundación Valle de Lili para mantener, digámoslo, anclado a la misión y a lo que se quiere desarrollar dentro de la organización, a su talento humano? Sí, yo quiero hacer referencia, y a mí me tocó hacer medicina antes de la ley 100, que conste, y es que a través del tiempo creo que los sistemas de salud tienen que ser dinámicos, los sistemas de salud tienen que cambiar, y creo que hay que entender esa trayectoria de los sistemas de salud para no perder el norte. Nosotros tenemos ahora varias circunstancias externas que hacen que la percepción de crisis sea mayor. Muchas circunstancias hay con respecto a eso, pero crisis hemos tenido desde hace mucho tiempo, desde que existen los sistemas de salud en el mundo, puesto que está claro que la sostenibilidad de cualquier sistema de salud es muy compleja y la satisfacción total de la población en ninguno de ellos es perfecta. Entonces, yo quiero que primero entendamos eso para no transmitir un pánico que creo que es inadecuado. Tenemos algo adicional hoy, que son las redes sociales, que no teníamos hace 30 años. Entonces, cualquier noticia se difunde de manera exponencial, causando muchas veces daño, lógicamente otras veces beneficio, pero creo que hay que entender ese contexto para luego ir donde el talento humano y decirle y explicarle la situación, que sepan en qué instituciones están, cuál es el futuro, cuál es el empoderamiento nacional también. Nosotros tenemos preocupación por una diáspora de talento humano ocurrida. ¿Por qué? Porque el talento humano en otros países del primer mundo ha disminuido y la pandemia causó probablemente una retirada de talento humano en todas las categorías del 20 o del 30%. Entonces los países del primer mundo empiezan a buscar en otros países emergentes el talento humano mejor formado, y eso es uno de los temores de esta crisis que, como les digo, tiene su forma de verla como tal. Entonces sí, es muy importante entender esto y tratar de transmitirle al talento humano en todas sus categorías confianza. Para mí la palabra, y me preguntaron en la institución, ¿usted qué quiere de nosotros? Y yo le digo, lo que quiero es que
tengan confianza y no pierdan el norte. No pierdan el norte de seguir pensando en cómo mejorar la atención, cómo generar conocimiento, cómo educar a los que vienen. Y hay algo que lo digo y lo he dicho en varios escenarios, es que el café de la mañana no sea un café apocalíptico. Eso le hace mucho daño al hospital, eso le hace mucho daño a los pacientes. Si todo el mundo al llegar al hospital por la mañana se toma un tinto y es apocalíptico total, y eso es con lo que arranca el día. Creo que eso lo debemos quitar en beneficio del sector. Qué buen tema este del café apocalíptico. Además uno se carga normalmente con los problemas de los demás cuando tiene ese tipo de cafés. Uno ya arranca el día como con una atracción diferente. Me gustaría, doctora Marta, hablando de temas de talento humano y lo que estaba mencionando la doctora Marcela, que me cuente también qué han hecho ustedes para capturar y mantener el talento humano en Mederi enganchado a los temas que se vienen desarrollando misionalmente. Pues forma parte del mismo ejercicio y el talento humano es fundamental. Hay algo que digamos, me devuelvo a la masa gigantesca de la facturación y recordemos que ya la tenemos disecada, digamos, la entendemos. Pero todos los hospitales tienen que sincerarse en realidad cuáles son sus servicios, es decir, cuáles son los servicios a los que en realidad se debería dedicar y todo lo que debería sacar. Todos los hospitales terminaban volviéndose todo de todo, y no es así. Realmente tu facturación te muestra tu vocación. Si eso lo entiendes y la analizas muy bien, eres capaz de ver en realidad qué debes reforzar, y en este momento en que las cosas hay que priorizar cada peso, pues en dónde pones tus pesos y otras cosas que tienen que salir, y quién lo debe hacer, el otro hospital colega que está listo y es bueno haciendo lo otro. Si entendemos así y trabajamos hombro a hombro, nos va bien a todos. Eso primero que todo, pero dentro de ese servicio, digamos, una vez entendido, el servicio tiene para nosotros, y es el resumen, es la fórmula de la Coca-Cola lo que les voy a dar. Los servicios tienen 5, en nuestro servicio nuevo, o sea, el servicio que ya ha sido tocado, porque nosotros estamos yendo y ya tocamos ese, ya tocamos ese, ya tocamos ese, terminan con 5 componentes. Entonces, el servicio tiene primero que todo, los servicios se bajan a rutas, a vías clínicas de operación. Esa ruta es una ruta que queda limpia, estandarizada, metodologías científicas las hay, ustedes lo saben, se hace con un ejercicio de consenso de la ruta idónea, porque todos, acuérdense que han sido formados en diferentes lugares, tienen diferentes puntos de vista, se tiene que llegar con ellos, con los especialistas, el talento humano que apoya a los especialistas y todo el personal operativo administrativo en sacar esa ruta, número 1. Número 2, usted necesita tener clarísimo, como en una especie de canasta, cuáles son los CUPS, los CUMS, los insumos y los medicamentos que van en esa ruta. No otros, no el que se le ocurra, los que van ahí. Y tiene que ser capaz de saber además cuándo van, porque es el único modo de identificar tempranamente la distorsión o el desperdicio. Tercera cosa, tiene que definir los mecanismos y modelos de negociación con el talento humano. Ustedes me dirán, negociación, pero si llevan 15 años en la entidad. Sí, pero ese es el momento. Es decir, nosotros hemos renegociado, no sacado a nadie ni dejado volando por prestación, no, son de planta, pero tenemos que incentivar, o sea, tenemos que alinear los incentivos del talento humano con ese modelo operativo de ese servicio. No lo hicimos durante años. Y por eso durante años el enemigo del servicio era el propio especialista, porque no alineamos los incentivos, y ahí en talento humano hay que contarle. Ellos son más inteligentes que nosotros, hay que explicarles perfectamente de qué estamos, para dónde vamos, y ahí las mejores ideas salen de ellos y están con la camiseta. Yo pienso igual que Marcela, ¿qué quiere el talento humano yo? Que crea, y cuando todos, así que usted lo único que sepa es, tenemos un plan, nosotros saldremos adelante y tenemos un plan. Ese es el tercero. Lo cuarto, que es fundamental, es para nosotros nota técnica por servicio y nota técnica por negocio. Es decir, yo tengo un servicio de cardiología con su nota, pero tengo 5 pagadores con diferentes negocios que tienen su propia nota. Y el quinto es el modelo de auditoría, que tiene que ser acorde. Entonces yo tengo 60 modelos de auditoría, sí, porque tengo 68 servicios. Y tienen que ser coherentes con lo que quiero mirar para poder incentivar. Si cada servicio se transforma,
Pues nosotros habíamos traído unas presentaciones que no van a ver, pero yo les quería mostrar, imagínense esta diapositiva con un servicio en el que cae notoriamente la facturación, suben los costos, desaparece el margen, 0,16. Hoy en día hacemos esto que les estoy contando, 37% de margen. O sea, con la misma gente, con los mismos, todos somos los mismos, pero solamente cambiamos la manera de pensar y de hacer. Qué bueno, ¿cómo son de importantes los datos en estos temas? En el caso de la Fundación de la Santa Fe no me quiero quedar sin contarles, tuvimos un reto hace varios años, más de 5 años, relacionado con ver cómo nosotros lográbamos pegar los temas relacionados con DRGs a la facturación y a los costos para poder ver esto de otra forma. Claro. Porque de esa forma es cuando uno comienza a tener efectivamente en el caso de la Santa Fe le llamamos las líneas de servicio, entender en cada línea de servicio cuáles son los costos medios que estoy teniendo, cuáles son las desviaciones que estoy teniendo y la rentabilidad esperada. Eso es un tema que se hace fundamental en términos de información y yo creo que es una recomendación para las organizaciones profundizar en entender cuáles son sus activos en información y cómo pueden sacar mejor provecho de estos. Yo quisiera, tocando este tema, hacerle una pregunta a la doctora Marcela relacionada con cómo se maneja también la toma de decisiones cuando la información no es suficiente. En cierta medida los líderes tienen que tomar decisiones en algunas oportunidades de manera rápida, no tan racional, sino más de intuición. ¿Cómo maneja este tipo de situaciones la doctora en la Fundación Valle del Lili? Yo creo, Alejandro, que el mundo actual sin data es un mundo cojo, indiscutiblemente. Y creo que el hospital virtual tiene que ir al mismo ritmo que el hospital de ladrillos, inclusive va más allá, porque este hospital virtual líquido que se puede rápidamente globalizar inclusive va mucho más rápido. Creo que el papel de un líder es estar enterado de sus datos siempre. Lógicamente el tomador de decisiones, y uno lo que hace todo el día es tomar decisiones, a uno eso es lo que hace todo el día, tomar decisiones. Yo creo que esas decisiones serán mejor tomadas cuando se tiene el contexto y cuando la información previa y el estudio previo de alguna manera lo tiene, aunque no lo haya acabado de revisar, pero tiene que estar informado. Me parece muy difícil y yo creo que la toma de decisiones sin datos, algún dato hay en el cerebro, algún dato tiene uno y tiene información en el cerebro para tomar esa decisión. Eso es lo que creo. Sí, y información hay. Entonces, yo creo que a esa altura ya información hay. Tenemos que tener el gobierno de datos para construir información estructurada. Es necesario y la información no es solo una curiosidad, es una necesidad y la tenemos que saber usar y enseñarle a nuestros equipos a usarla. Yo resumiría muchas gracias, resumiría los temas que hemos venido tratando redondeándolos en que es importante tener efectivamente unos planes a ejecutar, pero es fundamental entender cuáles son esos problemas que nosotros queremos atacar de manera profunda para encontrar soluciones profundas y poder sacar a las organizaciones en momentos de crisis adelante. En los momentos de crisis, como lo mencioné al comienzo de la presentación, siempre van a existir, o sea, tenemos es como niveles de crisis. Yo creo que en este momento en salud estamos teniendo un nivel de crisis alto, o sea, el tema de la liquidez no es menor, las instituciones están sintiéndolo en sus cajas para poder pagar efectivamente los costos fijos más los variables que se van viniendo en el día a día, y creo que allí es donde necesitamos efectivamente tener pues mayores intervenciones para poder sacar temas adelante con el liderazgo de los equipos de trabajo que se hacen fundamentales para esto. Quisiera parar en este momento para darle un espacio al auditorio para ver si tienen preguntas para las doctoras que tengo aquí presentes. Muchas gracias. O para mí también. ¿Dudas? Si no, seguimos. ¿Quedaron en shock? Sí. No, yo tengo más preguntas que podemos conversar. Lo que pasa es que quería darle un espacio al auditorio por si existía, dada la relevancia de los temas que estamos tratando. Es decir, todo lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros hospitales en este momento lo deben estar viviendo ustedes ya sea desde el rol prestador, desde el rol asegurador o desde el rol que tienen en temas de medicamentos o insumos médicos, y creo que es un problema de todos que todos debemos saberlo sacar adelante.
Me gustaría finalizar como preguntándole, doctora Marta, ¿cómo ha sido ese trabajo durante estos meses? Porque usted lleva, en realidad son meses trabajando en Mederi. ¿Cuáles son los principales retos que ha venido viendo durante este tiempo y cómo los ha venido afrontando? Yo creo que mi trabajo en Mederi, y eso es una respuesta personal, es como el resultado de los últimos 25 años. Tengo la fortuna de tener, digamos, una buena maleta con la posibilidad de ver todos los aspectos. Yo he trabajado, y ustedes lo saben, en todas las instancias que existen. O sea, en organismos internacionales, universidades internacionales, gobierno nacional, local, prestador, asegurador, o sea, todo lo que existe. Eso integrado, luego se forma una red de integración que te da la posibilidad de tomar decisiones mejor informadas. La prestación, yo creo, en realidad, que es lo más bonito de todo el sistema, en realidad. Y lo veo de esta manera, y lo cuento así. Cuando usted está, entre usted más alto esté y más, y en el ministerio, viceministra, lo que sea, ministro encargado, el movimiento o el efecto de lo que decides, primero se va como con un embudo, con un teléfono roto, y termina siendo una gota. O sea, tú echas 2 litros de agua, pero te sale una gota al otro lado. Y la gota tiene efecto a los 3 meses. En la prestación, piensas, eres casi telepático, piensas y lo ves al otro día. Es instantánea. Por eso también para lo malo, Por eso termino diciendo esto. Qué bendición que en este momento de crisis, que está lleno de oportunidades, como en toda crisis, qué bendición que tenemos mucha tela que cortar hacia adentro. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos hospitales perfectamente limpios, con estándares altísimos, todos cumplidos, vías clínicas impecables y no hubiese nada más en donde reducir cuando estamos viviendo un entorno sumamente incierto? Ese margen, ese ahorro indirecto, sin saber qué hicimos, es lo que nos permite, si manejamos con maestría, o sea, se necesita conocimiento técnico, conocimiento económico. Si se maneja con maestría, tenemos de dónde cortar para poder sobrevivir mientras las circunstancias cambian. Claramente, unas circunstancias como estas perennes, creo que nadie quedaría vivo, pero tenemos de dónde. Muchas gracias. Uno de los grandes retos que estamos teniendo es precisamente que no sabemos para dónde vamos en el sistema de salud. O sea, estamos metidos en una transición que todavía no se entiende. Me gustaría, doctora Marcela, que me cuente cómo maneja usted la motivación de sus equipos de trabajo en estos momentos de alta incertidumbre. De nuevo, la incertidumbre siempre está, pero cuando hay un sistema que no es, sabemos que esto que está actualmente no es lo que tuvimos hace un año, ni es lo que vamos a tener dentro de un año. ¿Cómo maneja usted la motivación en estos momentos de incertidumbre? Yo creo que, como decía anteriormente, la generación de confianza es el punto más básico para manejar una institución con una cantidad de personas que dependen de la institución adicionalmente y sus familias también. Pero yo creo que hay que estructurar el verdadero contexto y los riesgos, y creo que no solamente es de motivación per se, sino de estructura también. Y la estructuración de riesgos financieros, de riesgos operativos y de riesgo regulatorio tiene que estar muy clara en las instituciones, y creo que hay que trabajar en cada uno de esos riesgos. No necesariamente todo es motivación exclusivamente, es de conocimiento y de transmitirle a los equipos una estrategia que no puede ser un plan estratégico fijo. Eso probablemente está reevaluado hoy en día, y el concepto de estrategia emergente que está surgiendo, y hay muchas empresas que lo han acogido, me parece que es sano. Estrategia emergente es: yo tengo un objetivo, y los hospitales y los pacientes siempre existirán. Entonces, ese objetivo final tiene que tener una estrategia para cumplir los objetivos, y de ahí hacer planes reales, planes tácticos, planes operativos, hacer una estructura y difundir todos los planes hacia la base. Creo que, como les decía, el índice de felicidad, que para mí es el más importante, es básico. Sin embargo, eso no quita que haya una estructura muy importante de evaluación de riesgos y de riesgos financieros, que todos los tenemos, sin duda alguna que sí.
pero lo que hay es que tener el objetivo, crear la estrategia y buscar esas estrategias emergentes que salen en muchos momentos y que son las que nos van a permitir mirar hacia el futuro y pensar que le tenemos que dejar a las generaciones futuras una capacidad hospitalaria que creó Colombia que no se puede perder. Ese objetivo lo tenemos que tener claro. Colombia no puede perder las capacidades que ha conseguido durante este tiempo y somos responsables de que queden por muchísimos años más y que no se pierda esa capacidad, como decía. Muchas gracias, es muy importante, tomando su comentario, perdón, entender que efectivamente las instituciones como las nuestras, instituciones privadas sin ánimo de lucro, perdón, se han vuelto muy importantes para nuestro país, y que estas instituciones en realidad, cuando están buscando todos estos temas que hemos venido hablando de rentabilidad, pues esto no es un tabú. En realidad nosotros somos instituciones que no tenemos dueños grandes que nos vayan a pagar en momentos de déficit, digámoslo, largos. Y ahí es donde viene la importancia efectivamente de encontrar ese ciclo positivo en donde uno encuentra la rentabilidad para poder tener reinversión y mayor impacto en lo que se hace dentro de sus inversiones hacia la comunidad. Creo que esto es algo que debemos rescatar. Solamente cerraría mencionándoles que en alguna oportunidad escuché el tema de que en las organizaciones tenemos personas que hacen y personas que inspiran a los que hacen, y ustedes dos son un muy buen ejemplo de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.